Bendito Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Con la bendición del Señor os saludo. Rápidamente nos vamos a la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26. Está el Nuevo Testamento, todos tenemos. Si alguien tiene solamente el Nuevo Testamento, pero allí está. Evangelio San Juan, capítulo 14, verso 26. Palabra de Dios. Con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Esta noche estaremos hablando con respecto al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del Espíritu Santo? Lo hemos mencionado e incluso hemos invocado sobre el Espíritu Santo. Solo un momento hay que pensar. ¿Cuántas veces, sin saber cómo, hemos soportado, hemos superado una situación personal tan difícil? ¿Cuántas veces nos hemos reconciliado con otros hermanos o en la familia? Los hemos tolerado, lo hemos aceptado y lo hemos amado. Esa fuerza interior que no sabemos de dónde proviene es nada menos que la acción del Espíritu Santo. Si no hubiera el Espíritu Santo, la iglesia estaría un acampal. Por eso, ¿cuántas iglesias cuando no hay el Espíritu Santo es acampal? ¿Qué saben que es acampal? Una guerra. Una guerra se desata. Pero cuando hay el Espíritu Santo, mi hermano, nos perdonamos, nos amamos y continuamos hacia adelante. Eso es cuando el Espíritu Santo. Tal vez uno puede decir, tanto he soportado a mi esposo, tanto he soportado a mi esposa, tanto has soportado, tanto has perdonado. Gracias al Espíritu Santo nos da esa acción de perdonar, tal vez de soportar. Tal vez una hermana no te cae bien y tanto has soportado. Y soportas, tanto has tenido paciencia. Es que el Espíritu Santo habita en tu corazón. Si no, pues estaríamos remangando nuestro saquito y empezar tal vez golpearlo, hermano. Pero gracias al Espíritu Santo, nosotros tenemos esa bendición. Tantas críticas, tantas humillaciones a causa de Jesucristo. Por seguir al Señor te han humillado. Por aceptar a Jesucristo le ha humillado. Por aceptar a Cristo le ha criticado, le ha murmurado y ha soportado eso gracias al Espíritu Santo. Si no hubiera el Espíritu Santo, allí hay que tener cuidado cuando una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida, cuando llega a saber una crítica, murmuración y otras cosas más, tribulaciones, fácilmente niega a Jesucristo. Fácilmente se separa de Jesucristo. Fácilmente puede hacer cualquier desastre en su familia, en su vida, cuando no tiene el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Posee inteligencia, conoce y escudriña las cosas de Dios. Es decir, posee una mente. Guía a toda verdad. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Si usted está mintiendo todavía, eso indica que no tiene el Espíritu Santo, que está guiando en la verdad. Oyendo, hablando y haciendo conocer la verdad. Eso es el Espíritu Santo. Es una persona. No es como algunas doctrinas donde dicen, o algunas sectas dicen, es una fuerza nada más el Espíritu Santo. No es una persona. Entonces vayamos a la palabra que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10, verso 12. Tenemos que sustentar si es persona. 1 Corintios capítulo 2, verso 10, 12 dice palabra de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. Verso 14 dice palabra, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabra de Dios. Entonces, miren, hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando que es una persona, escudriña, conoce. Si simplemente sería fuerza, no conocería, mis hermanos, no conocería. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, uno puede discernir si es de parte de Dios o no es parte de Dios, mis hermanos. Uno discierne, uno va a discernirlo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede conocerlo. Entonces el Espíritu Santo dice, conoce. ¿Qué más? Escudriña las cosas de Dios. Es decir, posee una mente, guía a toda verdad. Por lo tanto, qué importante, qué bendición caminar con el Espíritu Santo, porque nos va a guiar a toda verdad, mis hermanos. Y si nosotros como iglesia de Jesucristo creemos en el Espíritu Santo y sabemos que Él nos va a guiar a toda verdad, amados hermanos, no hay nada que dudar si vamos a llegar o no vamos a llegar. No hay nada que dudar de eso. Posee emociones y sentimientos. El Espíritu Santo ama. Por eso cuando usted tiene el Espíritu Santo, ama. Y si uno no tiene el Espíritu Santo, no lo ama. Por eso bien claro dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces el Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo se entristece, siente la afrenta y intercede. Romanos capítulo 15, 30. Romanos capítulo 15, verso 30 dice palabra. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ama, que me ayudéis orando por mí a Dios. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Posee emociones y sentimientos. El Espíritu Santo ama. Yo creo que ese amor no se agota. Y cuando tenemos ese amor del Espíritu Santo, servimos a Dios. No solamente nos amamos, no solamente nos amamos entre hermanos y hablamos lengua, cantamos en lengua, saltamos, brincamos, nos gozamos. Y de afuera, ¿qué hay? Es que tenemos amor hacia ellos y hacemos la obra, la gran comisión. Ahora, por otro lado, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cuándo usted puede entristecer al Espíritu Santo? Cuando está en pecado, cuando cometemos algún pecado, cuando fallamos a Dios y Él siente. Es como una traición. Si algún momento le ha pasado alguna vez, si su pareja o alguien le ha traicionado, ¿cómo se sintió? Estaba feliz, gracias a Dios, este Pedrito me ha traicionado con Julieta, aleluya. Creo que no, a pesar que tú has hablado en lenguas, a pesar que tú eres una persona madura, pero te has entristecido. ¿Qué cree que el Espíritu Santo, cuando usted peca, cuando nosotros pecamos y cuando cometemos algún pecado, cómo cree que se siente el Espíritu Santo? Él tiene emociones, Él tiene sentimientos, porque es una persona. Si simplemente sería una fuerza, no tendría sentimientos. No diría esta palabra cuando dice, y no entristezcáis. Una fuerza, ¿cómo se va a entristecerse? ¿Cómo? Cuando alguien dice, el Espíritu Santo es solamente una fuerza, entonces ya esta palabra, ¿dónde cae? Esta palabra, ¿dónde llega cuando dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios? ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones y sentimientos. Posee voluntad. 1 Corintios capítulo 12, verso 8 hasta 11. Dice palabra, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí y el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Nosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Posee voluntad del Espíritu Santo, y el Señor nos da dones espirituales, ministerios. Por eso este siervo apóstol Pablo, él reconoce que el Espíritu Santo tiene voluntad y está en él. Y qué importante cuando él dice, hermano, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en ¿qué? En las debilidades. ¿En qué más? En afrentas. ¿En qué más? En necesidades. ¿En qué más? En persecuciones. ¿En qué? En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero nosotros al contrario entendemos muchas veces, ¿verdad? Al contrario. Qué importante. Por eso en retiro yo les decía alguna vez, si usted vas a venir llorando y yo me voy a gozar, oh, gózate mi hermana, alégrate, porque está ahí, acá, aquí está escrito. Aquí está escrito. Yo sé que cada persona necesitamos un consuelo de parte del pastor y qué sé yo, ¿no? Está bien, no estoy diciendo que está mal, está bien. Pero que mejor, en primer lugar, podemos acercarnos al Señor y gozarnos, porque qué valor tuvo. ¿Sabes por qué, hermano? La pregunta es, ¿por qué Pablo se tenía que gozar en su debilidad? ¿Por qué en angustia él se gozaba? ¿Por qué él se alegraba en necesidad cuando no había ni 10 céntimos en el bolsillo? ¿Por qué se gozaba? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Y si no hay Espíritu Santo, ¿qué vas a gozar cuando falta en el bolsillo 10 céntimos? En este tiempo hay que cuidar a 10 céntimos porque un sol solo sabe cuidarse. Hermano, en necesidades, en afrentas, en persecuciones, se gozaba. Uno para decir está loco, cuando no tiene nada que comer se goza. Cuando está perseguido. Por eso algunos, yo tanto para soportar, yo dejaría eso para estar soportando tanto. Y así. Es que ¿sabes por qué? Jesucristo cuando recibía los azotes, él dijo, para tanto, para soportar de esta gente, que aunque ellos que mueran en la cruz, yo para tanto soportar, dijo Jesucristo. Soportó los chicos, corona de espino, los clavos. Él no dijo, tanto sangre voy a derramar por esta gente, por su pecado. Ni que fuera por él le estaría pagando, sino por ti, por mí, que no hemos hecho ningún mérito para Dios, para que él pueda morir en la cruz. Por eso cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano, nos gozamos, porque el Espíritu Santo nos lleva a gozarnos en tiempos de debilidades, en tiempos de afrenta, en tiempos de necesidad, en tiempos de persecución, en tiempos de angustia, porque tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza. El Espíritu Santo se relaciona con el Padre, con Cristo, con los creyentes. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se relaciona con el Padre. Son una sola persona, con Cristo. San Juan 16:15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo haré saber. Tiene una relación con Cristo. Con los creyentes, Hechos 15:28, porque he parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo tiene una relación, así que no es otra persona, ese es el mismo Dios. Segundo lugar, la deidad del Espíritu Santo. Primero, hemos aprendido la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que posee inteligencia, posee emociones y sentimientos, posee voluntad, y el Espíritu Santo se relaciona. Y número 2, la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios que está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahí bien claro dice, ¿verdad? Ahí estamos sustentando la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de otras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces ahí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Entonces, el primer atributo divino de Dios es eterno. Es eterno. No es que el Espíritu Santo solamente empieza desde el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo estaba presente en la creación del mundo. Antes de la creación, entonces estamos hablando de ese mismo Dios. Es eterno, el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice alguien, es una fuerza, no estamos de acuerdo con esa doctrina. Cuando dices, el Espíritu Santo solamente es una fuerza, amigo. ¿Quién te ha dicho que es Dios? Entonces, este pasaje no hablaría el Espíritu eterno. Está hablando del Espíritu Santo, que es eterno. Es omnisciente. San Juan 14:26. Es omnisciente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Omnisciente, que sabe todo. El pastor no sabrá, tu líder no sabrá, tu esposa no sabrá, tu esposo no sabrá, tus papás no sabrán, pero el Espíritu sabe quién eres usted. El Espíritu Santo nos conoce quiénes somos. Y el Espíritu Santo es omnisciente, hermano mío, es sabio. Por eso nos enseña las cosas y nos recuerda lo que nuestro Padre dejó y lo que está escrito en la palabra. Es omnipresente. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y allí tú estás. Es omnipresente. Si estás por ahí haciendo tu escapadita, ahí está el Espíritu Santo viendo. Así que no podemos escondernos. Del pastor te puedes esconder. Algunos nos cuidamos. Alguien me decía, pastor, yo subía a la terraza y después ahí me sentaba después del culto y yo miraba cómo salían los chicos y dónde iban. Y como llegaron a saber, ya se cuidaban, y a las 2 cuadras se cuidaban y se iban, pero después de 3 cuadras ya ahí era la nota, dice. ¿Pero qué? Es como que yo no sé que el Espíritu Santo no está. ¿O qué? O ignoro eso. ¿O qué pasa cuando yo tengo que cuidarme en la presencia del pastor, en la presencia de la iglesia, mientras cuando no está la iglesia, mientras cuando el pastor no está, o mientras que alguien no está, hago lo que quiero? ¿Qué cosa? Ignoro lo que el Espíritu Santo. Eso me puede pasar porque yo no tengo el Espíritu Santo. Eso me puede pasar porque no está conmigo el Espíritu Santo. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo vive en mí. Entonces debo respetar, porque es una persona que tiene sentimientos, que realmente puede entristecerse cuando yo puedo pecar delante de Él. Entonces, mi hermano, no podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos ignorar. Hasta yo mismo alguna vez me he sentido cuando alguien se pasó de largo, a mi ladito, casi topando todavía. Entonces, ¿qué pasa? Esta hermana no me ha visto, o se hace, o cómo es. Se pasa. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que el pastor Juan pasó por su lado y no le ha saludado nada. Y tal vez el pastor, nada, el pastor Juan pasó ahí. Y ahí pasó. ¿Cómo se sintió usted? Yo sé que un poco mal. ¿Qué pasa con el pastor? Raro. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo, cuando está ahí en tu lado, en tu vida, usted puede hacer cosas? ¿Cómo cree que el Espíritu Santo se siente? ¿Se da cuenta? ¿Cómo el Espíritu Santo va a sentirse si empezamos a hacer cosas malas delante del Espíritu Santo? Delante del Espíritu Santo empezamos a pecar. Delante del Espíritu Santo empezamos a hacer pecados, hermanos, ocultos. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo se siente? Así que no ignores lo que es
El Espíritu Santo que está en todas partes. No puedes escapar de donde sea, hermano. Es omnipotente. Hechos capítulo 1:8. Más poderoso que el chino de Corea del Sur que ha fabricado sus armas nucleares. Más que eso es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Y cuando el Espíritu Santo ahí interviene, ni eso va a funcionar del chino, mis hermanos. Porque es más poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sus metralletas o sus armas del coreano solo alcanza ¿cuántos? Cerca nada más. Hasta Ancash no puede mandar sus metralletas. Pero mientras con el poder del Espíritu Santo hasta el último de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Imagínense, a ese Dios servimos, a ese Espíritu Santo tenemos. Amado mi hermano, es omnipotente, es poderoso, es santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los nombres del Espíritu Santo. Tercer lugar, los nombres del Espíritu Santo nos revelan de su naturaleza y atributos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia y el Consolador. Esos son los nombres que encontramos en la Biblia, los nombres del Espíritu Santo. Y cuarto lugar, los símbolos del Espíritu Santo. Hay algunos símbolos con los cuales se conoce en la palabra de Dios al Espíritu Santo. Emplean para revelar características del Espíritu Santo. Número 1, viento. San Juan 3:8. Evangelio San Juan 3, verso 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento simboliza el obrar invisible. Usted ve al viento, mi hermano. Es otra cosa al polvo, un huracán que empieza a levantar a eso. Sí, vas ahorita, tú ves, está yendo, allá ya está yendo, y tú puedes verlo eso. Pero ahorita tú puedes ver aquí el viento. ¿Qué color es? ¿Es tamaño del pastor Juan? Tú no puedes ver, es invisible. Entonces simboliza el obrar invisible y imprescindible del Espíritu Santo en todo tiempo y lugar. ¿Qué pasa cuando con un plástico empiezas a ponerte de la cabeza? ¿Qué pasa, hermano? Si no entra aire. Sin aire no estaríamos aquí sentados. En más altura, cuando no hay aire, ¿qué pasa, mi hermano Jorge? Empieza uno a desmayarse, ¿verdad? Le falta aire. Por eso los limeños cuando vienen a Ancash a jugar pierden, hermano, 5-0 con Expor Ancash. Porque les falta aire. Imagínense, hermano, es otro clima. Mira, cuando hablamos del viento estamos hablando de dos cosas importantes. Es invisible, es imprescindible. Es algo que no debe faltar. Entonces el Espíritu Santo es imprescindible en mi vida, mi hermano, en nuestra vida, para poder vivir, para poder entender el propósito de nuestra vida, para entender el propósito de nuestra existencia. Tiene que ser imprescindible en nuestra vida el Espíritu Santo. Más que la plata, más que el oro, hermano, tenemos que anhelar que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Ahora, cuando es invisible, por eso al Espíritu Santo no podemos verlo. Por eso cuando no ve, se aprovecha. Pero recuerda que espiritualmente está allí el Espíritu Santo en tu vida. Cuídese y respétalo. Respétalo, mi hermano. Segundo, el aceite. Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. Y Lucas capítulo 4, verso 14 hasta el verso 18. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces el aceite simboliza la investidura especial que el Espíritu Santo otorga a los ungidos para el servicio a Dios. ¿Sabes por qué usted sirve, mi hermano? Porque el Espíritu Santo le ha ungido, por eso sirve usted. No es que el pastor Juan le ha puesto algo en su cabeza para que usted sirva. No es porque alguien me obliga para servir a mi Dios, sino porque el Espíritu Santo me da esa facultad, me ayuda para servir al Señor.
Y si no estaría el Espíritu Santo, no me importa servir. Estoy feliz tal vez con lo que asisto a la iglesia, con lo que escucho el mensaje, y más no me importa servir. ¿Sabes por qué usted sirve? Tal vez pasando hambre, tal vez usted, hermano, dejando a un lado su trabajo, tal vez usted deja todavía algunas cosas a un lado y está sirviendo. Tal vez tiene muchas tareas, pero va a predicar al grupo familiar, va a consolidarlo. ¿Sabes por qué haces eso? Porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y si no hay Espíritu Santo, no, estás más feliz que nunca en tu casa, sentada o dormida o divirtiendo viendo algún programa. Entonces simboliza la investidura especial que el Espíritu Santo otorga a los ungidos para el servicio a Dios. Por eso servimos al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? No servimos por otra cosa, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, por eso estamos sirviendo. Lucas 4:14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Gracias al Espíritu Santo, mis hermanos, gracias al Espíritu Santo que estamos realmente en el servicio. No es por otra cosa, no es por otra razón, no es por buscar la fama, no es por buscar riqueza. Estamos sirviendo porque el Espíritu Santo nos ha ungido para poder hablar las buenas nuevas, hermano mío, a los necesitados, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, que están cautivos en el vicio, que están cautivos en el pecado. Pregonar la palabra, anunciar la palabra y dar vista a los ciegos espirituales y poner en libertad a los oprimidos. Gracias al Espíritu Santo no estamos solos. Así que el Espíritu Santo siempre está ayudándonos. Tercer símbolo es paloma. Paloma. La paloma simboliza las cualidades de ternura. Mateo 3:16 vamos a buscar. Mateo 3:16. Palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No dice paloma, sino como paloma. Y venían sobre él. Y Génesis capítulo 8, verso 8 hasta el verso 12. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces le extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Paloma simboliza las cualidades de ternura, pureza, amor, inocencia, belleza, que son características de una persona y su forma de obrar del Espíritu Santo. Por eso es, hermano, el Espíritu Santo tomó la forma de una paloma, porque era muy lindo, ¿verdad?, estudiar. Y tal vez algo parecido con las águilas, las palomas. ¿En qué? En su fidelidad. Hay lo que es algo parecido con la paloma y las águilas. Y las águilas, en el aspecto de su fidelidad, de su pareja, sus ojos solamente son para su pareja nada más. No existe otras águilas. Pero mientras de un gallo es para todas las gallinas. Imagínense, hermano. Entonces, miren, cuando vemos de paloma es también la fidelidad, su pureza de una paloma. Por eso tomó la forma de paloma, la forma de paloma. Por lo tanto, el Espíritu Santo, pues cuando hay en nuestra vida, tenemos esas cualidades. Tú eres una persona pura, una persona de amor. Hay una belleza, no solo en el aspecto físico, sino en lo interior. Cosas buenas sale de nuestro corazón, no cosas de maldiciones.
porque vive en nosotros el Espíritu Santo. Agua, otro símbolo, elemento natural de subsistencia, símbolo de frescura, satisfacción, fertilidad, los cuales manifiestan el accionar del Espíritu Santo. San Juan 4:14. Yo sé que hay muchos textos más, solamente estoy leyendo un texto nada más. Hay muchos textos en cada tema que estamos hablando. Hay varios textos, pero cada tema estamos viendo un solo texto. San Juan 4:14 dice: mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, agua, elemento natural de subsistencia. Gracias al agua, hermano, existen las plantas, todos los seres vivos existimos con el agua. Por eso el Espíritu Santo toma símbolo de un agua, porque es imprescindible el agua. Símbolo de frescura. ¿Cómo se siente usted cuando ha jugado un partido o ha caminado o ha viajado 2 días? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el cuerpo? Aburrido, ¿verdad? Aburrida uno está. No importa, esté frío, pero empezamos a ducharnos. Y esa frescura. Y cuando estamos de sed, igual, cuando uno está de sed, hermano, y cuando tomamos, ¿qué hay? Una frescura, una satisfacción. Por eso cuando algunos toman, imagínense, hermano, porque ha encontrado una satisfacción, ¿verdad? Por eso uno hace eso. Si no hay eso, pues es que no ha encontrado todavía satisfacción. Entonces el Espíritu Santo nos da satisfacción. Ahora otro es fertilidad. Gracias al agua que se produce las plantas. Fertilidad. Por eso cuando no hay Espíritu Santo, 10 años de evangélico cristiano o cristiana, ni una alma ha ganado. Nada. Es que no es fértil. No tiene el Espíritu Santo. Si hubiera en esa persona, estaría realmente produciendo, los cuales manifiestan el accionar del Espíritu Santo. Fuego, elemento purificador, nos habla del poder y limpieza permanente del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Así también en su trato con los impíos se muestran como fuego consumidor. Isaías 4:4 y Isaías 6:6. Isaías 4:4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de un medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Es purificador. 6:6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: y aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? El elemento purificador nos habla del poder y limpieza permanente del Espíritu en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Entonces el fuego que va a purificar, que va a consumir, hermano. Y vino, elemento estimulante de satisfacción y alegría. Efesios 5:18 dice: no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí está. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la satisfacción, tenemos la alegría. Representa la novedad de vida, el gozo permanente que produce el Espíritu Santo. Así que un alcohol no tiene que producir la alegría en nuestra vida.
eso producirá solamente al cuerpo, menos al espíritu. Pero mientras el Espíritu Santo produce al espíritu, alma y cuerpo, hermano, es alegría, el gozo y la vida en nuestros corazones. Que es muy diferente, ¿verdad? Terminamos la obra del Espíritu Santo. Para con los incrédulos. Génesis 16:6. Y respondió Abraham a Sarai: y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Para con los incrédulos, contiende con ellos. Da testimonio de Cristo a través de su iglesia. Hechos 5:32. Y vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado, mis hermanos? El Espíritu Santo. Entonces confiemos para este sábado que tenemos, hermano, una fiesta del amigo, en lo cual no necesariamente tenemos que traer a los evangelistas internacionales que tengan tal vez ministerios grandes. Yo creo que tenemos también, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, no es que el que predica va a convencerlo a esa persona, sino el Espíritu Santo. Solo hay que encomendar al Espíritu Santo, solo hay que tener presente al Espíritu Santo, que Él se encarga de todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Para con los creyentes, para con nosotros, ¿cuál es? Opera en el nuevo nacimiento. Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo opera en el nuevo nacimiento. Da testimonio de su relación fiel con Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sellados al creyente, nos ha sellado, tenemos una identidad. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted ya tiene una identidad, usted ya tiene pasaporte, usted ya está separado para el Señor. Así no tienes que dudar, el Espíritu Santo le ha sellado para que tengas la herencia en el reino de los cielos. Origen del proceso de santificación, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Capacita en su lucha contra la naturaleza pecadora. Transforma a la imagen de Cristo. Produce fruto en la vida del creyente. Por eso es importante que la iglesia tengamos nuestro líder, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí uno puede decir: de tal palo, tal astilla. Si estamos en el Señor, entonces vamos a ser a imagen al Señor, vamos a parecernos a Él, mis hermanos. No tanto al pastor. Yo sé que es un siervo que nos guía, es un siervo que nos enseña, pero que mejor nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, que tenemos que ser transformados a imagen de Él. Como personas nosotros podemos tener tal vez nuestro temperamento, nuestro carácter, pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto para nosotros. Nos ponemos de pie en esta noche. Oremos a Dios para participar la cena que está ya servida en la mesa. Cierra tus ojos en esta hora. Que el Espíritu Santo es imprescindible en nuestra vida, es vital en nuestra vida, mis hermanos.
Acerquémonos a Dios. Si alguien quisiera en esta noche acercarse a Dios y conocer al Señor y ha venido para escuchar la palabra, y diga en esta noche: yo quiero recibir a ese Cristo, yo quiero tener a ese Espíritu Santo en mi vida para yo ser guiado por la verdad. Usted está invitado que pueda pasar adelante y recibir a Jesucristo. Y mientras la iglesia vamos orando a Dios, mientras la iglesia vamos acercándonos al Señor, acérquese a Dios, acérquese a Dios, acérquese a Dios. Vamos acercándonos en oración, hermano. Háblale al Señor, háblale al Espíritu Santo, está allí. No tienes que ignorarlo al Espíritu Santo. No hay que ignorar al Espíritu Santo. Está en nuestras vidas, mis hermanos. Él nos guía a toda verdad. Esta hora, dígale: Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón.